universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigaciones, eventos, reconocimientos y entrevistas. La información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazine informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es jueves 1 del mes de junio del año 2023 y ya estamos aquí con la más completa información de nuestra alma mater. Hoy es una fecha especial, hoy es el cumpleaños de la ciudad de Cartagena, son ya 490 años de Cartagena, estamos a 10 años de los 500 años de la ciudad de Cartagena. Son 490 años de historia. La ciudad de Cartagena fue fundada en 1533 por el español Pedro de Heredia, un 1 de junio. Algunos historiadores dicen que fue unos meses antes, hablan del mes de enero, pero los que coinciden con mayor certeza es que pudo haber sido el 1 de junio del año de 1533, la fundación de la ciudad de Cartagena. Son 490 años, los cuales Cartagena ha crecido en el aspecto demográfico, ha crecido también territorialmente, se ha expandido la ciudad de Cartagena y bueno, también ha crecido en el tema industrial, en el comercio, la industria sin chimeneas, que es el turismo, también se ha fortalecido de buena manera. El comercio, como ya dijimos, la industria petroquímica también es otra de las fuentes de ingresos en la ciudad de Cartagena. Y bueno, Cartagena sigue adelante pese a todos los problemas que afronta, problemas de inequidad, problemas también relacionados en este momento con la violencia, el alto índice de homicidios que vive la ciudad de Cartagena es un tema preocupante, y también la pobreza. Cartagena todavía tiene un gran cinturón de pobreza, diferentes sectores de la misma. La mayor parte de la población en este momento no goza de todos los beneficios básicos o para suplir las circunstancias más básicas de su supervivencia. Y bueno, eso hace que Cartagena sea una de las ciudades más inequitativas de Colombia y de Latinoamérica. Sin embargo, la ciudad está haciendo esfuerzos por salir adelante, por superar la crisis administrativa en la que ha estado sumida en los últimos años. Y bueno, tenemos que afortunadamente decir que la ciudad sigue en pie, enfrentándose a todos estos problemas. 490 años hoy la ciudad de Cartagena, y para ello la administración distrital ha preparado una serie de actividades que se han desarrollado en el transcurso de este día. Diferentes actividades, se desarrolló una ceremonia de reconocimiento a la cartagenidad en el Teatro Adolfo Mejía esta mañana. A las 10 de la mañana se hizo el lanzamiento del tercer Festival del Raspado en la Plaza de la Paz, como un evento también complementario a lo que es el cumpleaños de Cartagena de Indias. Sobre el filo del mediodía se realizó una Eucaristía en acción de gracias por los 490 años de la fundación de Cartagena. Esto se desarrolló en la Catedral Santa Catalina de Alejandría del centro histórico. Al tiempo que el distrito organizó una olla comunitaria para beneficiar a 500 personas en La Boquilla, en el sector Villa Gloria. A las 2:30 de la tarde se dará una cátedra de cultura ciudadana y de orgullo por la cartageneidad en el sector obrero del barrio La Herrera. Y también a las 3 de la tarde exactamente en la Ciudadela de La Paz, en el Pozón, se hará entrega de viviendas por parte de la alcaldía de Cartagena. Seguirán otros eventos a las 3 de la tarde en la Plaza de los Coches, acá en el centro histórico de la ciudad. Habrá actividades lúdicas y culturales.
A las 6 de la tarde vendrá un concierto en la Plaza de la Aduana, un concierto totalmente gratuito, como siempre se estila hacer cuando Cartagena cumple años. Allí van a participar diferentes artistas locales y la Orquesta Charanga Joven. Y a las 7 de la noche empezará un ciclopaseo nocturno llamado Descubre la Belleza Heroica en 2 ruedas. Se hará desde el centro histórico hasta la zona norte de la ciudad de Cartagena. Esos son algunos de los eventos de la agenda que tiene preparada la Alcaldía de Cartagena para celebrar estos 490 años de Cartagena de Indias. ¿Y tú, cuánto conoces de la historia de nuestra ciudad? San Sebastián de Calamarí fue el primer nombre que tuvo nuestra ciudad en honor a ese santo. Y Calamarí, que en lenguas indígenas significa cangrejo. La Universidad Bicentenaria conmemora a la heroica en sus 490 años de historia. Por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U. A propósito del cumpleaños de Cartagena, comparto algunas reflexiones hechas por el periodista Eduardo García Martínez, quien también perteneció a esta casa en la Universidad de Cartagena y tenía una columna de opinión aquí en Universo U Radio. Eduardo hoy me ha enviado un escrito que, bueno, me parece interesante compartirlo, algo muy corto pero sustancioso. Dice Eduardo García Martínez: lo he dicho en cada cumpleaños desde hace rato. Llega hoy Cartagena a sus 490 años de fundación. Es tiempo de sellar un compromiso de todos sus hijos para quitarle el manto de iniquidad con el que se le cubrió en los últimos tiempos. Es necesario trazar puentes, juntar esfuerzos y voluntades que permitan darle un nuevo aire, trazarle un camino despejado hacia el 2033, cuando arribará a sus primeros 500 años de existencia. La transformación de Cartagena exige visionarla a 50 años y requiere superar los problemas que hoy la agobian. La ciudad tocó fondo porque sus hijos, nativos y por adopción, fueron inferiores a sus lealtades para con ella, demasiado permisivos con las malas mañas de todos los pelambres. El regalo más decente que podríamos dar a nuestra ciudad en sus 490 años es actuar con responsabilidad para salvarla una vez más de la tragedia. Así nos salvaríamos también nosotros. Eduardo García Martínez, periodista, también estuvo como columnista o digamos como con una columna de opinión aquí en Universo U Radio. Universo U. Bueno, y ahora sí entramos en materia con temas de nuestra alma mater. A las 2:14 minutos tenemos una píldora que nos ha preparado nuestra compañera Laura Guzmán. Es una píldora con el magistrado del Tribunal de Cali, Carlos Oliver, a propósito de la reforma laboral. Hola, yo soy Laura y en la píldora de hoy hablaremos sobre la reforma laboral con Carlos Oliver, magistrado del Tribunal de Cali. Buenos días. Una reforma laboral hay que partir de la base de que hay un ex ante, es decir, hay una legislación que establece una serie de derechos, garantías de los trabajadores. Esos derechos de los trabajadores tienen un grado de aproximación o de garantía, pero esa aproximación o garantía frente a estándares internacionales, frente a la modernidad, resultan insuficientes. La reforma laboral lo que hace es modificar algunas de las instituciones sin acabarlas para implementar una serie de derechos, de prerrogativas basadas en un componente negocial y un componente de derechos fundamentales. Bien, ahí estaba esta píldora de nuestra compañera Laura Guzmán Montalvo. Seguimos con más temas en Universo U Radio.
A las 2:15 tuvimos la oportunidad de entrevistar a el médico cardiólogo. Bueno, primero fue internista, o es internista, egresado de la Universidad de Cartagena, médico internista, cardiólogo, Marcos Blanquicet Anaya, con quien hablamos sobre temas de salud. Nosotros hemos querido durante estos meses presentar entrevistas que sean útiles, muy útiles para ustedes en los temas de salud. Ya hemos presentado entrevistas con el doctor Augusto Maza sobre la hipertensión. También hemos hablado sobre temas como la diabetes, es decir, que son enfermedades crónicas no transmisibles. También hemos hablado con el psicólogo Ernest sobre el tema del abuso de las pantallas, sobre la depresión, la ansiedad. Hemos hablado con otros, sobre otros temas, poco temas de ciudad, con el doctor Germán, y también con Dewi Pérez hemos hablado sobre la reforma laboral y hemos abordado temas de ciudad también. En esta oportunidad tenemos unas entrevistas con el doctor Marcos Blanquicet. Él nos va a hablar básicamente del riesgo cardiovascular. Y les decía que hemos querido hacer estas entrevistas para, que les sirvan a ustedes de llevar una vida saludable, haciendo ejercicio moderado, de tener una alimentación también saludable, y las personas que puedan tener algunas dificultades de salud, hacerse sus chequeos con tiempo, permanentes, para que puedan gozar de buena salud. Ese es el querer de nosotros, que ustedes gocen de buena salud, dejar como algunas inquietudes, también algunas recomendaciones por parte de estos expertos. Entonces vamos a escuchar al doctor Marcos Blanquicet Anaya hablando de lo que es el riesgo cardiovascular. Comencemos por definir riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular engloba un conjunto de condiciones que aumentan la probabilidad de que el ser humano sufra de eventos cardiovasculares agudos o crónicos. Entonces ahí podemos englobar el infarto agudo de miocardio, los síndromes coronarios, por ejemplo los eventos cerebrovasculares, isquémicos y hemorrágicos, ¿sí? Los síndromes aórticos como la disección aórtica. Entonces este conjunto de factores lo que va es a favorecer que en una persona determinada puedan ocurrir esta serie de eventos y por lo tanto ponga en peligro la vida de la persona y también pues la enferme a largo plazo, ¿no? Del primer episodio del miocardio, ¿qué podemos decir? ¿Las causas? ¿Qué? Sí, pues básicamente el síndrome coronario, que engloba una serie de condiciones o de enfermedades dentro de las que está el infarto agudo de miocardio y la angina inestable, ¿cierto? Esto ocurre cuando generalmente se ocluye una arteria del corazón que se denomina arteria coronaria, porque se trombosa la arteria, hay un coágulo dentro de la arteria, se impide el flujo sanguíneo y esto genera un sufrimiento en el músculo cardíaco, que es lo que se denomina infarto, ¿cierto? Esto genera un dolor muy intenso en la persona que le motiva a consultar por urgencias y generalmente se requieren una serie de medicamentos, tratamientos y procedimientos para salvarle la vida a la persona. Entre el infarto agudo de miocardio y la enfermedad cerebrovascular isquémica, que es la trombosis cerebral, enmarcan la mayor cantidad de personas que mueren en el mundo. O sea, son las dos condiciones que más generan muerte en la humanidad en este momento, solo desplazado por los picos de pandemia por la infección por COVID. La trombosis de la que usted me habla tiene la misma causa de ocurrencia, es decir, la misma causa que ocasiona el infarto del miocardio.
Sí, comparten los mismos factores de riesgo. Ahora, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Tener la presión alta, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que es el azúcar alta en la sangre, el colesterol elevado, que es la dislipidemia, ¿sí?, en sus diferentes presentaciones, el sedentarismo, la obesidad y el tabaquismo, entre otras. Hay otros factores de riesgo, pero quizás esos son los más importantes y los más comunes en nuestra población, que es una población con las características de un país desarrollado en el sentido de la mala alimentación, pero con también las características de un país de bajos ingresos, como es la pobreza y todo lo que esto implica. Entonces tenemos como que las dos condiciones que se disparan, se magnifican y hacen que nuestra población sufra más de enfermedad cardiovascular. ¿Estos dos episodios de estas enfermedades cardiovasculares tienen algunos síntomas anteriores a ocurrir el episodio? Bueno, no siempre hay síntomas previos, ¿sí? Hay pacientes que debutan con el síndrome coronario, o sea, con un infarto, o debutan con una trombosis cerebral, con un evento isquémico cerebrovascular. No habían tenido antes ningún tipo de síntoma, sino que aparece el dolor como la primera manifestación de la enfermedad, y de ahí sobrevienen pues todo el síndrome y toda la enfermedad que hay que tratar y hay que atender rápidamente para salvar la vida del paciente. Sin embargo, en un grupo de estos pacientes la enfermedad sí va avisando, y son pacientes que previo al primer episodio de dolor intenso continuo han tenido pequeños episodios de dolor opresivo que se irradia a la mandíbula ocasionalmente, o a los miembros, generalmente al miembro superior izquierdo, pero también puede ser al miembro superior derecho, y unas manifestaciones que se denominan manifestaciones disautonómicas, que es que la persona se torna pálida, sudorosa, le dan palpitaciones y le dan ganas de ir al baño, ¿sí? Entonces estas son como es una de las presentaciones más típicas de la enfermedad, como las más características. En otras poblaciones, como en los mayores o en las mujeres o en los muy jóvenes, pueden haber algunos cambios en esa manifestación clínica, en la que en ocasiones no necesariamente ocurre dolor, sino que puede presentarse con dificultad para respirar o pérdida de la conciencia. ¿Qué pueden hacer las personas? Antes de seguir, ¿podemos bajarlo un momentito al equipo? Celular. Que esto está, no, pero es que el que está sonando es el del... Yo sé. Eso es. Ya. Okay. Bajarle. Eso. Ya. Bien. Doctor, ahí salió varias... Sí. Una persona que presente, digamos, estos síntomas que usted ha mencionado, ¿qué puede hacer, es decir, para llegar a un episodio de esto, para tratar de evitar llegar para evitar. Sí. Bueno, para evitar hay muchas cosas que podemos hacer, y eso comienza con nuestro estilo de vida. Un estilo de vida saludable, un buen estilo de vida es aquel en que la persona hace actividad física, por lo menos 150 minutos diarios de actividad física aeróbica, pero combina esto con ejercicios de resistencia muscular, es decir, para ganar masa muscular, un poco de pesas o peso muerto, que también le llaman, hacer algo de flexiones, que complementa mucho la actividad física aeróbica. Llámese actividad física aeróbica aquella que hacemos en condiciones en las que utilizamos oxígeno para, digamos, utilizar la energía del cuerpo, sobre todo el músculo. Entonces eso es el ejercicio caminar, trotar, nadar o utilizar la bicicleta, ¿sí? Y la de resistencia muscular, en la que usamos las pesas o las máquinas para poder ejercitar los músculos, o ejercicios con nuestro propio peso, como las sentadillas o las abdominales o las lagartijas, como dicen por ahí, para mejorar la masa muscular, ¿sí? Esa es una. La otra, la alimentación. La alimentación es fundamental. Evitar carbohidratos, harinas, sobre todo las refinadas como el pan, ¿sí?
evitar los azúcares refinados, ¿sí? El azúcar blanca, la azúcar morena, la panela, todo esto aumenta la cantidad de azúcar y el azúcar es tóxica en cantidades, digamos, elevadas para el organismo. Entonces, con la cantidad de azúcar que tienen los propios alimentos es suficiente, pero nosotros le añadimos entonces las gaseosas, los jugos enlatados, los embutidos, una comida muy cargada de harinas. Entonces nuestro tradicional sancocho, ¿no? Papa, yuca, ñame, plátano, tiene todas las harinas, todos los carbohidratos. Entonces esto es un factor que inflama y es un factor que predispone a diabetes y a sufrir del colesterol y aumenta la presión arterial. Bien, ahí estaba el doctor Marcos Blanquicet Anaya entregando información valiosa sobre este tema. El doctor Marcos Blanquicet Anaya es médico internista de la Universidad de Cartagena, además es cardiólogo. Vamos a colocar la segunda parte de esta entrevista, nos vamos a dejar con esta segunda parte de la entrevista con el doctor Marcos Blanquicet Anaya. Las enfermedades, los trastornos emocionales, ¿sí?, que también corresponden al orden de los trastornos psiquiátricos, pueden predisponer o ser parte de la enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, la ansiedad y la depresión, hay estudios que demuestran que hay una correlación bastante estrecha entre tener un infarto agudo de miocardio y estar deprimido o ansioso. Esto, ¿qué condiciona? Que la persona que tiene una depresión se va a cuidar menos y probablemente va a adherirse menos a las recomendaciones que le da el médico. Pero también parece haber una relación entre estas condiciones y el exceso de hormonas de estrés en el cuerpo, que condicionan también o facilitan que ocurran estos eventos cardiovasculares. Entonces, ya sea como uno de los factores disparadores o ya sea como uno de los factores que empeoran a la enfermedad, están los trastornos emocionales. El estrés intenso súbito puede generar una cardiopatía que se denomina cardiomiopatía por estrés, o también se ha conocido en el argot médico como cardiomiopatía de Takotsubo, que se genera porque hay un exceso de producción de hormonas de estrés que afectan directamente las arterias coronarias, las arterias del corazón, y se produce una especie de infarto agudo por estrés, que luego revierte, ¿cierto? Que es la característica que lo diferencia del otro tipo de infarto por la trombosis de las arterias, y es que las arterias se contraen pero no tienen lesiones la mayoría de las veces en su interior, y luego con el tiempo la cardiopatía se mejora, ¿sí? Pero queda ahí un precedente que puede favorecer nuevos episodios. Entonces sí, los trastornos emocionales pueden generar este tipo de manifestaciones. En términos generales, ¿cuáles serían los consejos, las recomendaciones que usted le daría a las personas para evitar estos episodios? Bueno, primero cuidarse, lo que les dije, la alimentación es fundamental. Nosotros tenemos que tener una alimentación muy equilibrada, rica en vegetales, en frutas que no tengan alto contenido calórico, como por ejemplo la manzana verde, la pera, la piña, ¿sí? Y tratar de evitar las que tienen mucho azúcar. Utilizar carnes magras y no sofreírlas, sino utilizarlas asadas, ¿sí?, o cocinadas de tal manera de que no necesitan aceite. El aceite bueno vegetal es el aceite de oliva, pero no se debe sofreír. Si se calienta, se daña las características peculiares de este aceite. Entonces, 1, la alimentación; 2, el ejercicio; y 3, cuidarte tus condiciones que favorecen el riesgo cardiovascular. Entonces, por ejemplo, si eres hipertenso, mantener la presión arterial controlada con el tratamiento que te formula tu médico. Si eres diabético, controlar el azúcar, los niveles de azúcar en la sangre con las terapias que te formula el médico. Si tienes el colesterol alto,
tomarte los medicamentos y cambiar la alimentación para que mantengas controlado el colesterol. Si no estás haciendo ejercicio y tienes más de 40 años, ve donde el cardiólogo que te chequee antes de comenzar a hacer ejercicio, pero comienza a hacer ejercicio para disminuir el riesgo cardiovascular. Si estás en obesidad o sobrepeso, busca ayuda idónea para que te ayuden para que te apoyen en la reducción del peso de manera significativa y sostenida en el tiempo. Cada uno de estos factores va sumando y va aportando, y en la medida que la persona va reduciendo estos factores de riesgo, va disminuyendo la probabilidad de que tenga un evento cardiovascular. Más allá de todo esto, siempre existe un riesgo, porque la sola edad, en la medida que ganamos años, existe un factor de envejecimiento que favorece que aparezcan estos eventos cardiovasculares. Si a esto le sumamos ser hipertenso, ser diabético, ser obeso, tener el colesterol alto, no hacer ejercicio, fumar y alimentarse mal, entonces aumenta mucho la probabilidad, y por eso es que tenemos tantos eventos cardiovasculares, cardiocerebrovasculares en la humanidad, en el mundo y en Colombia específicamente, en nuestra ciudad, en Cartagena. Esto es la principal causa de consulta para los médicos hoy, no solamente los cardiólogos, todos, médicos generales, internistas, médicos familiares, todos los que tienen que ver con esta área. Entonces, esa es como la recomendación general. Dejar de fumar, fundamental. No tomar alcohol en exceso. El alcohol en unas dosis moderadas es bueno. La cerveza no es buena, definitivamente, pero un vino es bueno para la salud cardiovascular, siempre que sea a dosis moderadas, 1 o 2 copitas máximo al día, ¿cierto? Y no acumularlas. Me voy a tomar el fin de semana todas las que no me tomé en la semana, no acumularlas. Y la alimentación, el ejercicio. Básicamente esas son las medidas más importantes. Cuando uno se habitúa a esas medidas, le cuesta después trabajo alimentarse